Mentalista. No puedo describirte cómo me siento ahora mismo. Lo que estoy experimentando está tan separado de lo normal, que estoy casi convencido de que finalmente me he vuelto loco. Mi esposa, Eva, murió durante el parto. Era guapísima, divertida, inteligente, testaruda. Una mujer cuya risa era tan fuerte. Comer en restaurantes era todo un reto. Una mujer cuya mirada era tan intensa que me hacía temblar las manos. La perdí cuando dio a luz a nuestra hija, Amy. Por supuesto, podría haberme molestado con Amy, por quitarme lo que antes era mío de una manera tan horrible, por tomar lo que era tan verdadera y completamente puro. Pero no lo hice. Sabía que Eva no habría querido ningún resentimiento. No hubiera querido que nuestra única hija tuviera una vida arruinada por el odio. Pero esto no se trata de pena. Esto no se trata del golpe físico de perder para siempre algo que amabas. Esto se trata de algo mucho más siniestro. Mi hija era animada, siempre corriendo y gritando, saltando de un lugar a otro, causando estragos en la escuela. Así que para su 6º cumpleaños, un viaje con sus amigos al cine la había dejado tan ávida de energía que apenas podía seguirle el ritmo mientras ella se metía y esquivaba entre la gente en la calle. De vez en cuando se daba la vuelta a través del mar de gente y gritaba: «Papá, vamos», en un tono que era casi petulante. No pude evitar quererla. Traté de perseguirla, en serio. Estaba muy ocupada mirándome cuando salió corriendo a la carretera y el autobús no tuvo tiempo de parar. Un crujido repugnante y el mundo se quedó en silencio. Yo acuné su forma en mis brazos, demasiado entumecida para llorar, demasiado herida para moverme. Todo lo que sentía era el líquido carmesí caliente que se filtraba suavemente en mi ropa. El estado de shock en el que me encontraba. Podía pensar en cómo iba a lavar los pantalones. Suena horrible, lo sé, pero una pérdida como esta te desgarra todo y te deja solo con el proceso de pensamiento desnudo que nos hace humanos. La semana siguiente fue borrosa. No puedo poner ni un solo recuerdo en un momento, entre amigos y familiares extendiendo sus condolencias y los aullidos sollozos míos que estallarían en cualquier momento. Asistí a su funeral vestido de negro. Vestido no me refiero solo a la ropa, porque mi alma estaba oscura también. No podía sentir ni pensar, y el día continuó mientras pasaban los momentos, como un hombre moribundo pisando el agua. Todo el mundo quería hablarme de Amy y de lo perfecta que había sido, que era un ángel, como si yo no lo supiera, como si no me diera cuenta del regalo que era mi propia hija. Un hombre sobresalió del resto. Mientras caminaba hacia mí me dio este gran libro de cuero. Asumí que, en ese momento, él era el padre de uno de los amigos de Amy, dándome una colección de sus fotos juntas. O tal vez estaba demasiado dormido para procesar sus frías manos, y como nunca me mencionó a mi hija una vez, pues bueno, durante un mes estuve perdido, bebí, y me quedé solo en el apartamento vacío, mirando viejos juegos de cajas, demasiado adormecido ahora como para llorar. Fue solo cuando mi hermana llegó, cuando tomó mi mano y me habló y empecé a salir de aquella soledad. Ella se sentaba y escuchaba las cosas más tontas que yo decía, y suavemente me sacaba de la depresión. No completamente, pero lo suficiente para empezar a vivir lo que era casi una vida real de nuevo.
fue cuando abrí el libro. Decidí recordar a Amy por toda la alegría que dio y estaba preparado para reflexionar sobre mi vida sin sentirme miserable. Abrí la primera página. Era esencialmente una carpeta llena de fotos Polaroid de mi hija creciendo. Me arrugué la frente. Fueron tomadas de lejos, ligeramente borrosas, y yo estaba en algunas de esas fotos. Empecé a sentirme mal, pero esperaba que las siguientes fotos me dieran alguna explicación. Se me ocurrió una excusa de cómo el hombre obtuvo estas fotos, desesperado por ver momentos de la vida de mi hija sin un sentimiento de temor. Las fotos se acercaban cada vez más al cumpleaños de mi hija. Pude ver el día en el que le di una bicicleta diminuta después de que cumpliera 5 años. El libro tenía tantas páginas más que asumí que el resto estaba vacío. Pero había una foto de ella justo antes de las películas en su 6º cumpleaños. Pude reconocer el impermeable rosa que ella insistió en ponerse y mis manos sobre sus hombros. No había ninguna foto del accidente. En cambio, su vida continuó dentro de este libro. Su 7º cumpleaños tenía una foto mía y de ella en el jardín, cubierta de pintura, con un enorme lienzo en el suelo y una pintura extremadamente desordenada. Su 7º cumpleaños. La realidad de lo que estaba viendo me golpeó entonces y cerró el libro. Me senté allí, en la mesa de la cocina, mirando fijamente el cuero. Esto debe ser un sádico Photoshop. Pensaba que alguien se había tomado el tiempo para hacerme una broma horrible. Digo que pensaba, porque esencialmente no podía creer otra explicación, si es que había una. Apretándome los dientes, decidí que no tenía nada que perder y seguí mirando. No puedo explicar las emociones que sentí mientras veía con precisión, escuchando el sonido de la vuelta de cada página. Puedo intentarlo, pero nada podría prepararme para algo así. Su vida continuó, mostrando que perdió sus dientes de leche, su primer día de escuela. Mi vuelta de las páginas se volvió más frenética y empecé a notar algo. El fotógrafo se estaba acercando, más cerca de ella. A medida que crecía, no en todas las fotos, sino en una tendencia general. El fotógrafo se estaba acercando cada vez más. Era más atrevido. Era hermosa, impresionante. De adolescente, se parecía a su madre. Todos los rizos y sonrisas. Yo también me hice mayor. Pero las fotos empezaron a incluirme cada vez menos. Su 16º cumpleaños fue extraño. Un grupo de sus amigas, sentadas afuera, bebiendo de pequeños vasos de plástico en un picnic. Pero había alguien en el fondo, cerca de los arbustos del parque donde se tomó la foto. Una figura oscura estaba parada. No te habrías fijado en él si no fuera por la pequeña sombra que echó sobre el césped. Me eché hacia atrás un momento y exhalé. Esto fue demasiado raro. Estaba tan atrapado en ver crecer a mi hija que no había pensado en cómo terminaría esto. Momentos como este son tan surrealistas que a veces te apartas de ellos. Casi sentí que me veía a mí mismo analizando esto, como si fuera un sueño o un programa de televisión. Continué. La figura oscura se hizo cada vez más presente en cada fotografía. Casi podía distinguir rasgos. Su presencia era altísima, y al pasar la página esperaba verlo desaparecer. Pero en su lugar, a medida que las fotografías se acercaban a su 18º aniversario, cada cumpleaños estaba marcado por una leyenda debajo de la Polaroid que decía otro año.
Ella no estaba en un lugar que reconocí. En vez de eso, las fotos eran de ella en una casa poco iluminada. Su cara contorsionada por el miedo, golpeando todo tipo de poses extrañas. A veces se vestía como una reina antigua o como una criada fregando los pisos. La figura estaba allí aún más cerca. Sus piernas o su brazo aparecían en todas y cada una de ellas. No importa cómo estaba vestida, en cada foto su cara tenía esta expresión, desesperadamente dolorida. Me ha matado. Tenía moretones en la cara. Parecía delgada, incluso enferma. No podía hacerlo. Eso fue enfermizo, muy enfermo. Mi chica, mi niña. Me hice socio. La última foto que miré antes de cerrar el libro y jurar que nunca jamás volvería a verlo. Era de su 18º. La leyenda de abajo decía: al fin. Era una escritura descuidada. Estaba mirando directamente a la cámara, llorando. Estaba de rodillas, vestida con un vestido de noche negro, con una manzana en la boca y las manos atadas detrás de su espalda. Su maquillaje fue arruinado por sus lágrimas. Era como si me suplicara, rogándome que la ayudara, pero no pude. Cerré el libro y salí de la habitación, mi cuerpo entero convulsionando con sollozos. No podía llamar a la policía. Por supuesto, estaba muerta. Lo que me mantiene despierto por la noche no es el contenido de lo que vi, sino de las tantas páginas que me faltaron por ver. Y yo soy el documentalista. Y esto fue en su 6º cumpleaños. Saludos especiales para Dulce de Canadá, Antonio Salazar de Denver, Colorado, Lon Cue, Carlos Saúl, Vanessa Rodríguez, Marta Tejada Ulloa, Dominic Jiménez, Gael Abame, Francis Lecter, Michelle Z, César C.H. Ramírez, Michael Muñoz, Osmar Peña Grajales, Lady Barrera, Gonzala Reta 89, Daniel Celestino Rivera, Rodríguez, Adrián Ceja Ábalos, Lázaro Peñalosa, Nequito Gaming, Antonio Constantino, Country Pat, José Chacón Vargas, Alex Quispe, Anonymous Gamer 540, Lalo Galván, Sam Torres, Henry Chimbo, Carmen MG, Tingo Aguilar, José de Jesús Barajas, Brian Triguero, Alex Maldonado, Kevin Carla Fanza Cayuga, Juan Secam Arg, Cintia Moreno, Alba Corte, Jesús David Germán, Brian Telles, Jerry Cortés, Henry Flores Castre, Francisco Martínez, Antonio Poma, Rodolfo Ruiz, Joseph 16, Ana Suyo Pérez y Abel Guizar Flores. Gracias y hasta la próxima.